Clive Staple Lewis, o C.S. Lewis, nació en 1898 en una familia de protestantes en Belfast, Irlanda. En su casa siempre hubo muchos libros. En los días de lluvia tomaba volúmenes de las estanterías y entraba en mundos creados por autores como Sir Arthur Conan Doyle, E. Nesbit, Mark Twain, Henry Wordsworth. Después de que su único hermano Warren fuera enviado a un internado en 1905, Jack, como llamaban a Lewis algunos de sus más allegados, se volvió un tanto solitario. Pasó más tiempo entre libros y en mundos imaginarios de animales con ropa y caballeros con armadura, como él mismo diría, que en el mundo real. La muerte por cáncer de su madre en 1908 lo hizo aún más retraído. No solo perdió a una madre, sino que su padre nunca se recuperó completamente y la vida hogareña nunca volvió a ser cálida. La muerte de la señora Lewis convenció al joven Jack de que el Dios que encontró en la vieja Biblia que le regaló su madre era, si no cruel, al menos una vaga abstracción. Entre 1911 y 1912, Lewis rechazó el cristianismo y se convirtió en un ateo declarado. En 1917, Lewis ingresó a Oxford como estudiante. A pesar de una interrupción para luchar en la Primera Guerra Mundial, siempre mantuvo su hogar y amigos en Oxford. En 1919, Lewis publicó su primer libro titulado Espíritus en cautiverio, que escribió bajo el seudónimo de Clive Hamilton. En 1924 se convirtió en tutor de filosofía en el University College y al año siguiente fue elegido maestro del Magdalen College, donde enseñó inglés y literatura. Poco a poco, su contacto con otros comenzó a desafiar sus creencias. Lewis disfrutaba mucho de la lectura del autor cristiano George MacDonald. Un volumen, Fantastes, desafió poderosamente su ateísmo. Los libros de G.K. Chesterton hicieron lo mismo, especialmente El hombre eterno, que le planteó serias dudas sobre su materialismo. Un amigo cercano, Owen Barfield, también se abalanzó sobre la lógica del ateísmo de Lewis. Barfield se había convertido del ateísmo al teísmo y luego al cristianismo, y con frecuencia hostigaba a Lewis por su materialismo. Lo mismo hizo Neville Coghill, un compañero de estudios brillante y amigo de toda la vida, que para asombro de Lewis era un gran cristiano. Poco después de unirse a la Facultad de Inglés de Magdalen College, Lewis conoció a dos cristianos más, Hugo Dyson y J.R.R. Tolkien, autor del Señor de los Anillos. Estos hombres se hicieron buenos amigos de Lewis. Pronto Lewis reconoció que la mayoría de sus amigos, al igual que sus autores favoritos, MacDonald, Chesterton, Johnson, Spencer y Milton, también eran cristianos. En 1929 todos estos caminos se encontraron y Lewis se rindió admitiendo que Dios era Dios. En su autobiografía Sorprendido por la alegría, Lewis cuenta que a principios de 1927 era el más convencido de los ateos. Hasta que un día encontré que las pruebas de la historicidad de los evangelios, dice Lewis, eran sorprendentemente buenas. La verdad es que nunca tuve la experiencia de buscar a Dios, ya que fue exactamente a la inversa. Él fue el cazador y yo el venado, por lo que hacía la festividad de la Trinidad. En 1929 decidí y admití que Dios era Dios y de rodillas oré. Sorprende que estas emocionantes palabras correspondan a su conversión al teísmo y no al cristianismo. Lewis creía que no era cristiano todavía, pero 2 años después se encontró con la persona de Cristo de una forma muy real. Casi de inmediato Lewis tomó una nueva dirección en su vida. El nuevo cristiano dedicó su talento y energía a escribir prosa que reflejaba su fe. 2 años después de su conversión, en 1933, Lewis publicó El regreso del peregrino.
Este pequeño volumen abrió la puerta a 30 años de libros de ficción, apologética cristiana y discipulado. Los 25 libros cristianos de Lewis vendieron millones de copias, incluyendo Cartas del Diablo a su sobrino, Mero Cristianismo, Las Crónicas de Narnia, El Gran Divorcio y La Abolición del Hombre. Sin embargo, aunque sus libros le dieron fama mundial, Lewis siempre fue primero un erudito. Continuó escribiendo historia literaria y crítica, como La Alegría del Amor, considerada un clásico en su campo, y literatura inglesa en el siglo XVI. Lewis fue frecuentemente atacado por su estilo de vida cristiana. Incluso amigos cristianos cercanos como Owen Barfield y Tolkien desaprobaban abiertamente el discurso y la escritura evangelística de Lewis. De hecho, los libros cristianos de Lewis causaron tanta desaprobación que en más de una ocasión fue desestimado como profesor de Oxford y los honores se les otorgaron a hombres de menor reputación. En los últimos años de su vida se casó con Joy Davidman, una mujer que se divorció de un hombre mujeriego y alcohólico, el novelista William Gresham. Construyeron una amistad basada en lo intelectual, pues era la única mujer que conoció en ese tiempo, con quien podía disfrutar de charlas profundas. En 1956, Lewis accedió a tener un matrimonio civil con ella en secreto para que pudiera quedarse en el Reino Unido. Aunque en 1957 su relación trascendió y se oficializó con una ceremonia cristiana, lo cual trajo mucha oposición por parte de la Iglesia en Inglaterra, pues ella era divorciada. Ella murió 3 años después a causa de un cáncer en los huesos, inspirando el libro Una pena en observación. Su tiempo de matrimonio fue de mucha felicidad. Predicar sermones, dar charlas y expresar sus puntos de vista teológicos a través de la radio en todo el Reino Unido reforzaron la reputación de Lewis y aumentaron sus ventas de libros. Con estas nuevas circunstancias surgieron otros cambios, entre los que destaca el aumento de sus ingresos. Después de vivir una vida llena de limitaciones, el dinero dejó de ser un problema. Se negó a mejorar su nivel de vida y, por el contrario, estableció un fondo de caridad para sus ganancias de regalías, apoyó a numerosas familias empobrecidas, pagó las tarifas de educación para huérfanos y seminaristas pobres e invirtió dinero en decenas de organizaciones benéficas y ministerios de la Iglesia. En 1961, un año después de la muerte de su esposa, Lewis comenzó a sufrir de nefritis. Su salud se complicó durante los siguientes años, llevándole a su muerte en 1964. Hoy, C.S. Lewis es considerado como uno de los mayores defensores de la fe cristiana. También muchos le consideran como el paradigma del cristianismo evangélico. De cualquier forma, el legado de C.S. Lewis es muy valioso y vale la pena rescatarlo. En el año 2008, el periódico Times lo ubicó en 11º lugar en su lista de los 50 más grandes escritores desde 1945. En el 2013, en el aniversario número 50 después de su muerte, Lewis se unió a algunos de los más grandes escritores británicos reconocidos en el rincón de los poetas de Westminster Abbey. Una frase marcada en piedra resume su forma de ver la existencia. Creo en el cristianismo como creo en que el sol aparece en el cielo, no solo porque lo veo, sino porque por medio de él veo todo lo demás.